Ok, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Nuevamente, bienvenidos. Agradecemos mucho su participación. Estoy un poquito agripado, pero espero que esto no afecte a la sesión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy abordaremos lo que es el manejo del ojo seco en la óptica. Hablaremos de las promociones que hoy tenemos vigentes, que tendremos vigentes en este mes. Y a lo largo de la charla, si llegan a tener alguna duda, por favor pónganla por el chat. Por motivos de seguridad, pues no permitimos que activen el micrófono y los mensajes que envíen directamente nos van a llegar a nosotros únicamente. Esto para buscar proteger a todos nuestros participantes. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier duda que lleguen a tener, cualquier comentario, por favor pónganla por el chat. Vamos a estar por ahí atentos a cualquier situación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Jesús Eduardo Macías Pérez, soy licenciado en optometría y formo parte de Avisor México. Y en este caso me gustaría iniciar la plática del día de hoy hablando acerca de la importancia del ojo seco y no como tal de la importancia de la enfermedad o de este padecimiento, sino de la importancia que nosotros como profesionales de la salud visual le damos a esta enfermedad o tomamos en cuenta cuando un paciente nos dice o nos menciona alguna sintomatología que tiene que ver directamente con esta enfermedad. Alguna de las sintomatologías más comunes en esta enfermedad pues es la visión borrosa, la sensación de pesadez o de cansancio, incluso hay a veces, muchas veces, lagrimeo, la sensación de arenilla, el ardor o lo que más son. Entonces son algunos de síntomas característicos que en muchas ocasiones, en mi experiencia, me ha tocado ver que se confunden o se asocian mucho al uso de una computadora, de una pantalla que tiene que ver, tiene mucha relación, pero que muchas veces me he percatado que solamente damos el tratamiento óptico, ¿no? Es decir, unas micas graduadas con un tratamiento antirreflejante, con un filtro especializado para la luz azul, y esta parte, y dejamos de lado la parte de la sintomatología del paciente, porque no siempre una visión borrosa va a estar asociada a una mala graduación o la sensación de pesadez o de cansancio va a estar asociado a un uso excesivo de la computadora, que bueno, sí tiene que ver, pero que esto nos está generando algunas alteraciones en la película lagrimal que a su vez está generando una alteración de toda la superficie ocular, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, al momento que un paciente asista a consulta con nosotros, pues le demos la importancia de, de todo lo que nos comenta, y en aquellos usuarios especialmente que van a utilizar lente de contacto hay que hacer mucho énfasis en, en sí realizar las pruebas de ojo seco que veremos más adelante para poder determinar si es un candidato apto, o más que si es un candidato apto podamos recomendarle todos los complementos, hablando de la solución para lente de contacto enfocada a ese tipo de paciente, las lágrimas artificiales que le vamos a recomendar a ese paciente, buscando que ese paciente se sienta cómodo con el uso de lente de contacto y que garanticemos que nuestras adaptaciones sean exitosas, porque si no tomamos en cuenta esto, recomendamos cualquier solución de limpieza o no le recomendamos alguna lágrima artificial cuando en su calidad y cantidad lagrimal sí lo necesita, pues muy probablemente ese paciente se va a sentir incómodo con el lente de contacto y lo va a abandonar, ¿no? Que es algo que queremos evitar. Además, existen muchas causas o muchos factores que nos generan un ojo seco, y esto es pues algo muy malo, ¿no? Porque siempre el paciente va a tener cierto grado de ojo seco, dependiendo de sus actividades, de dónde labore, del medio ambiente, de sus pasatiempos, etcétera. Entonces hay que darle mucha importancia a toda esta parte para poder darle una mejor calidad de vida a ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente por la pandemia, pues la gran mayoría de la población tuvo que trabajar en línea, ¿no? Utilizando muchos dispositivos electrónicos la mayor parte del día o todo el día, y esto incluye a personas de todas las edades, desde pequeños, niños, ¿no? Que están tomando las clases en línea, y jóvenes, adultos que están trabajando, tomando clases en línea, trabajando en línea, o nosotros ahorita en este momento tomando una pequeña charla en línea. Entonces, muchas situaciones, algunos
no utilizan lágrimas artificiales. Cuando estamos en el frente de las pantallas sabemos que la frecuencia del parpadeo disminuye mucho y esto afecta directamente a la película lagrimal, haciendo que se evapore más rápido, que no se regenere tan rápidamente, ¿no? Entonces, además, el uso del cubrebocas se ha demostrado también que tiene influencia en generar el ojo seco, porque en muchas ocasiones lo hemos visto y se ven, lo vemos a diario, creo que muchas personas no utilizan correctamente el cubrebocas, ¿no? Entonces, el cubrebocas hay que ajustarlo muy bien de la parte superior para que las corrientes de aire que se generan cuando nosotros exhalamos, pues no se vayan directamente a los ojos y esto nos genera una evaporación de la película lagrimal, generando así un ojo seco y de igual forma pues las molestias y consecuencias que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bien importante darle la importancia a todo esto, ¿no? Y de igual forma me gustaría si pudieran poner por el chat si han ustedes podido identificar esto en sus consultas diarias, que hay un poquito más de molestia en, en cuanto a sequedad en su ocular o síntomas relacionados con el ojo seco, si ustedes tienen o si ustedes diagnostican y tratan el ojo seco en alguno de sus grados, o qué hacen cuando a un paciente les llega con molestias de ojo seco, pues igual me gustaría que lo pusieran por ahí y después podemos leerlo y abordar sobre esos comentarios para poder hacer de esta forma más enriquecedora, ¿no? Entonces, antes de entrar en el tema de ojo seco, pues hablemos un poquito de lo básico, ¿no? Que en este caso, hablar de ojo seco, pues nos vamos a referir en general a una afectación de la superficie ocular y con superficie ocular, pues nos referimos a todos los componentes o todos los órganos o todas las partes que están involucradas en esta enfermedad y no solamente la córnea y la película lagrimal, sino que también vamos a incluir pues la conjuntiva, los párpados, pestañas, las diferentes glándulas que nos ayudan a generar alguna de las capas de la película lagrimal, el sistema lagrimal como tal. Entonces toda esta parte va a tener mucha influencia y todo está relacionado pues de alguna manera cuando se afecta a uno, se afectan una o más partes, ¿no? Entonces, también es importante la fisiología, que en este caso es cómo funciona o cómo se produce. Toda esta parte va a ser importante para hablar del ojo seco. Entonces, hablando un poquito ya más específico, una de las partes o de las principales componentes que van a ser afectados de la superficie ocular, pues va a ser la película lagrimal, que para fines prácticos podríamos decir que la película lagrimal tiene tres capas, ¿no? Una capa lipídica, una capa acuosa y una capa de mucina. Literaturas más recientes nos mencionan que solamente hay dos capas, ¿no? Una capa lipídica y como tal una capa acuosa que a su vez se puede dividir en dos zonas, una zona acuosa y una zona que tiene más concentración de mucina porque pues se ha detectado, se ha descubierto que la capa acuosa también tiene pequeñas moléculas de mucina, entonces es por eso que se da esta clasificación, ¿no? Pero para fines más prácticos o como ustedes lo quieran manejar, puede ser por tres capas o una capa y otra que se divide en dos zonas. ¿De acuerdo? este, por aquí nos comentan que sí, definitivamente han aumentado los casos de pacientes que refieren molestias al sentido de quizás, y pues sí, ¿no? Debidamente a todo lo que les había comentado, el uso de pantallas, el uso del cubrebocas y toda esta parte, pues influencian mucho en la película lagrimal. Y ya hablando más específicamente de las capas de la lágrima, vamos a enfocarnos o ver algo muy, muy superficial, ¿no? Y de una forma muy rápida para no meternos tanto en tema. La primera capa es la capa lipídica, que en este caso es la capa más superficial. Esta va a ser producida por las glándulas de meibomio, las glándulas de 6, de Moll. Tiene un espesor aproximadamente de entre 0.1 y 0.2 micras. Dentro de las principales funciones que va a tener esta película, número uno es reducir la evaporación, es decir, que no se evapore tan rápidamente o que el tiempo de permanencia de esa película lagrimal en su totalidad pues sea mayor, ¿no? Va a ayudar a darle estabilidad junto con la capa de mucina a la película lagrimal, esto para evitar que la lágrima una vez se extienda sobre la superficie ocular pues se llegue a derramar, ¿de acuerdo? Además de que nos va a ayudar a la lubricación al momento de que se realice el proceso del parpadeo, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente capa es la capa intermedia. Esta va a ser producida por la glándula lagrimal principal, glándulas de Krauss, de Wolfram. Es la más espesa, llega a tener un espesor entre 6.5 y 10 micras. Y dentro de las principales funciones que va a aportar o tiene esta capa va a ser
Número 1, el aporte de oxígeno, que es algo muy importante para el crecimiento y maduración de las células del epitelio corneal. Otra, el aporte de electrolitos, que de igual forma ayuda a complementar esa nutrición y crecimiento de las células. Tiene diferentes moléculas. Entre ellas se incluyen las moléculas que tienen que ver con el sistema inmune del globo ocular, ¿no? Como la lactoferrina y la lisozima, que en este caso en pacientes de ojo seco, pues hace que sean más susceptibles a infecciones o alguna, pues sí, a infecciones principalmente por parte de algún microorganismo, debido a que estas dos moléculas se ven alteradas por la falta de esta capa, ¿no? También nos ayuda a aportar una superficie óptica lista, eso es prácticamente para que los rayos de luz pues entren de una forma un poco más directamente y no tengan muchas desviaciones. Y también nos ayuda a eliminar los restos, esto con apoyo o en conjunto con el parpadeo. Un segundo. Junto con el parpadeo para eliminar todos los depósitos o los restos que puedan estar sobre la superficie ocular y eliminarlos a través de los puntos lagrimales, ¿de acuerdo? La siguiente capa es la capa de mucina. En este caso es la capa más interna. Va a ser producida por glándulas de Mans, células caliciformes y criptas de Henle. Llega a tener un espesor entre 0.02 y 0.04 micras, es la más delgadita. Y dentro de las principales funciones que va a tener, una es proteger de abrasiones. En este caso, cuando existe o hay un cuerpo extraño o un depósito sobre la superficie ocular, lo que hace esta capa es cubrirla de moco, ¿no? Para que estos no vayan a dañar el epitelio corneal. Además de que, como les había comentado, en conjunto con la capa lipídica nos va a ayudar a que esa película lagrimal no se derrame. En este caso, lo que va a hacer esta capa va a ser adherir la película lagrimal a las células de la conjuntiva y las células corneales, ya que tiene la capacidad de interactuar o de adherirse a esa superficie, evitando que ésta se derrame, ¿de acuerdo? Entonces también nos va a ayudar a convertir la córnea en una superficie hidrofílica, buscando o beneficiando de esta manera o facilitando el poder hidratar esa superficie que normalmente es hidrofóbica, ¿no? Entonces, de esta manera hidratamos y aportamos los nutrientes que requieren esas células del epitelio para que estén sanas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las tres capas principales o las dos capas y las dos zonas principales de la película lagrimal y que tienen que son las principales afectadas dependiendo del grado de sequedad ocular y que esto nos va a conllevar a mayor daño, ¿no? Entonces, entrando ya como tal en el tema, vamos a ver que la enfermedad del ojo seco, número 1, es una enfermedad multifactorial. Bueno, este trabajo o esta información que les comparto, toda está basada en el estudio realizado por un grupo de expertos en ojo seco que se reunieron la última vez en el año 2017 y con el objetivo de unificar el concepto, el tratamiento, el diagnóstico y todo sobre la enfermedad del ojo seco, buscando que cuando nosotros recibamos a un paciente, ya sea de México o de Estados Unidos o de algún otro país, podamos interpretar correctamente el diagnóstico con el que viene y poder nosotros seguir o dar el tratamiento correspondiente y que no tengamos el problema de que un médico tiene un punto de vista y otro médico tenga otro punto de vista, ¿no? Entonces el objetivo como tal de este trabajo se llama Tear Film and Ocular Surface Society, que es la organización que hizo este trabajo. Y como tal, ellos definen que la enfermedad del ojo seco es una enfermedad multifactorial, es decir, que existen muchas causas que nos van a generar esta enfermedad o que la van a producir. Y esta enfermedad va a afectar directamente a la superficie ocular, que como ya lo habíamos comentado, incluye no solo la córnea y la película lagrimal, sino también la conjuntiva, los párpados y las diferentes glándulas y los procesos fisiológicos que están relacionados, en donde va a existir una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal. La homeostasis se refiere al equilibrio que existe entre las células del epitelio corneal y conjuntiva con la película lagrimal. En este caso, cada célula, como sabemos, contiene agua y diferentes moléculas, que en este caso el agua se le denomina sustancia y a las moléculas se les denomina soluto, ¿no?
En el caso de la película lagrimal es lo mismo, está principalmente compuesta de agua o una sustancia y el soluto, que en este caso son las diferentes moléculas que contiene la película lagrimal. Entonces tiene que haber cierto equilibrio o tiene que en este caso existir la misma cantidad tanto de soluto o moléculas como de agua, tanto de las células del epitelio como de la película lagrimal. Entonces cuando se pierde ese equilibrio es cuando existen algunos daños, ¿no? Ya sea que se genera un edema corneal o en este caso una enfermedad de ojo seco, ¿de acuerdo? Entonces todo esto nos va a generar una serie de síntomas oculares muy característicos que, eh, que son generados por esa inestabilidad de la película lagrimal, donde existe una alta osmolaridad, es decir, que hay muy poca cantidad de agua y esa falta de agua o de sustancia nos va a generar inflamación y daño de toda la superficie ocular, llegando incluso a afectar el sistema nervioso o las células sensitivas de la córnea en este caso, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el siguiente esquema, donde vamos a explicar qué es lo que sucede exactamente o cuál es el proceso de daño o de evolución de la enfermedad del ojo seco, ¿no? En este caso, en la parte más externa tenemos todos los síntomas o todas las, no, perdón, todos los síntomas, no, todas las causas que nos pueden generar una enfermedad del ojo seco, tales como el uso de lentes de contacto, una cirugía refractiva, alguna medicación, alguna enfermedad sistémica, no sé, un ambiente cálido, ¿no? O poco húmedo. Entonces, todas esas causas nos van a generar, en primera, un aumento de la evaporación de la película lagrimal, ya sea por un uso excesivo de la computadora o todo esto que los mencionamos. Va a suceder algo que nos va a generar que esa película lagrimal se evapore más rápido, ¿no? Entonces, esa película lagrimal, al estarse evaporando más rápido, aumentar el volumen, me voy a pegar un poquito más el micrófono. Espero que se escuche un poquito mejor. Entonces, esa película lagrimal, al evaporarse más rápido, nos va a generar entonces un aumento de la osmolaridad, que es lo que le comentaba. Cuando se pierde esa homeostasis, es decir, que en la película lagrimal se pierde la parte acuosa o el agua que tiene la película lagrimal a causa de una evaporación, lo que va a hacer el organismo inmediatamente es tratar de compensar esa falta de agua y en este caso lo que hace es tomar el agua que tienen las células del epitelio corneal y de la conjuntiva constantemente, ¿no? Entonces esto va a generar a un largo proceso que las células del epitelio corneal se vayan secando poco a poco y hasta llegar al punto de que estas células mueren, ¿no? Entonces esto lo que nos va a generar es inmediatamente un proceso inflamatorio, ¿no? Es decir, una alerta del sistema nervioso va a decir, oye, está sucediendo algo en la córnea, se están muriendo las células, hay que hacer algo. Entonces empieza una cadena inflamatoria, llegan diferentes moléculas inflamatorias que llegan a tratar de prevenir que algún agente externo pueda penetrar por esas células que ya están dañadas y generar alguna infección o algún problema, ¿no? Lo que sucede aquí es que este proceso inflamatorio no distingue de lo propio de lo ajeno, ¿no? Entonces, así como elimina o busca eliminar esos agentes externos o cuerpos extraños, también llega a afectar alguna de las células propias de la superficie ocular. En este caso, genera un mayor daño epitelial, y en este caso va a afectar directamente a las células caliciformes, que como habíamos comentado, son las encargadas de producir la capa de mucina, ¿no? Entonces esa capa de mucina ya se va alterada, hay una menor producción de mucina, entonces esto nos va a generar una mayor inestabilidad en la película lagrimal. Consecuentemente a esto, esa mayor inestabilidad nos va a generar que se evapore todavía más rápido, que recordemos que le daba ayudaba a que no se derramara esa película lagrimal, lo que permaneciera sobre la superficie ocular, entonces esto ya no sucede, ¿no? Entonces aquí se cierra el primer círculo vicioso de la enfermedad del ojo seco, ¿no? Estos procesos no son tan rápidos, ¿no? Pero, y como sabemos, las enfermedades oculares llegan a presentar ya síntomas cuando el proceso ya está avanzado, ¿no? Ya es muy avanzado. Entonces, esto se da en un periodo de tiempo bastante largo, pero si nosotros no le ponemos atención a esos, pasatiempos, a esos malos hábitos que a veces pueden llegar a tener los pacientes, pues tarde o temprano se le va a presentar un ojo seco al paciente, ¿no? Ahora bien, cuando se desencadena un proceso inflamatorio, habíamos dicho que ese proceso inflamatorio o esas moléculas inflamatorias
dañan también las propias células, las células propias, ¿no? Entonces ya va a llegar un punto en el que ese proceso inflamatorio ya no solo va a dañar las células del epitelio corneal, sino que también van a afectar o dañar a los nervios corneales, ¿no? Que recordemos que la córnea es altamente inervada, entonces toda esa inervación o todos esos nervios se van a ver alterados debido al proceso inflamatorio, ¿no? Esto es ya muy grave porque nos va a ocasionar una disminución en la sensibilidad corneal, que recordemos la sensibilidad corneal es un sistema de alerta que nos va a indicar cuando existe un problema en la superficie ocular. Como recordemos, no sé, cuando se nos mete una basurita en el ojo, inmediatamente lo sentimos, empezamos a parpadear mucho, empieza a lagrimar, empezamos a producir mucha lágrima para eliminar ese cuerpo extraño que nos está ocasionando una molestia, pero cuando esto no sucede, no tenemos esa sensibilidad corneal correctamente, pues se va a ver alterada otra vez esa homeostasis, ese equilibrio que existía en la película lagrimal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vamos a parpadear tan frecuentemente, no vamos a producir tanta lágrima, y entonces esto nos va precisamente a lo que dice aquí, una disminución en la producción lagrimal, por lo tanto no se va a generar otra vez esa nueva película lagrimal, es decir, no vamos a generar ninguna de las tres capas, no va a haber la parte acuosa, por lo tanto va a haber un aumento de la osmolaridad, ¿no? Entonces aquí se va a cumplir el segundo círculo vicioso que va a alimentar al primero o retroalimentar al primer círculo vicioso, volviendo a esta enfermedad todavía más grave, ¿no? Y esto no termina aquí porque, o bueno, hay tres desencadenantes principales de la enfermedad del ojo seco. Lo primero va a ser la evaporación, pero otro desencadenante que nos puede generar todos estos círculos viciosos va a ser cuando existe un daño en la superficie ocular, ya sea por algún golpe o algún traumatismo, algún cuerpo extraño, que llegó a dañar las células del epitelio corneal. Esto, cuando existe un daño en la superficie ocular, inmediatamente se va a desencadenar un proceso inflamatorio que ese proceso inflamatorio pues va a generar otra vez todos esos círculos, ¿de acuerdo? El otro factor principal que nos va a generar una enfermedad del ojo seco, va a desencadenar todos estos círculos viciosos, va a ser una disminución en el intercambio lagrimal, ¿de acuerdo? Es decir, que sabemos que cuando parpadeamos se genera una nueva película lagrimal. Cuando esto no sucede, existe una alteración y por lo tanto, hablando del parpadeo, por ejemplo, cuando no parpadeamos, tiende a aumentar la acumulación de depósitos en la superficie ocular porque ya no estamos barriendo con ellos, ¿no? Entonces, ese aumento de depósitos se interpretan como cuerpos extraños y, como habíamos comentado anteriormente, un proceso inflamatorio se desencadena cuando existen cuerpos extraños y este busca evitar que esos cuerpos extraños lleguen a causar algún daño o alteración de la superficie ocular. Entonces, esto también nos va a desencadenar, un proceso inflamatorio. Ahora bien, cuando existe una disminución de la sensibilidad corneal, también nos va a haber una disminución en la frecuencia del parpadeo, ¿no? Entonces, una disminución en la frecuencia del parpadeo nos va a desencadenar un menor intercambio lagrimal, es decir, que no se va a estar produciendo lágrima nueva, y también nos va a ayudar o nos va a generar un aumento de la evaporación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde se cierra este círculo vicioso de la enfermedad del ojo seco, y podemos ver que a pesar de que a veces tenemos síntomas que son leves o que nosotros mismos podemos detectar, como me arden los ojos un poquito, o lo asociamos a alguna actividad, por ejemplo, es que hoy utilicé mucho tiempo la computadora y no le tomamos importancia, no nos colocamos algunas gotas lubricantes o humectantes, y entonces esto lo vamos dejando poco a poco, no le hacemos tanto caso, y ya hasta que el paciente tiene síntomas o nosotros tenemos síntomas, o ya un daño mayor, es cuando ya acudimos o los pacientes acuden con nosotros para revisión y decirnos que tienen esa sensación extraña, esa sensación de arenilla, ese ardor, ese dolor, incluso dependiendo de la gravedad de la enfermedad, y es cuando ya quieren un tratamiento. Entonces es importante aquí, o lo que quiero dar a entender, es importante la prevención, ¿no? Dar siempre un tratamiento preventivo cuando detectemos que el paciente tiene malos hábitos, por ejemplo, un uso excesivo de pantallas, siempre va a ser recomendable, el recomendarle, una lágrima artificial que utilice de vez en cuando, o simplemente cuando va a utilizar las pantallas, que la utilice una o dos veces,
Si es un paciente usuario de lente de contacto, sí o sí tenemos que recomendar siempre una lágrima artificial, o si son pacientes que trabajan en ambientes muy cálidos, principalmente en la zona norte del país, el ambiente es muy cálido, entonces ahí siempre tendría que haber esa recomendación de utilizar una lágrima artificial para evitar este daño que puede ser incluso incapacitante, ¿no? Que en este caso, todas esas causas, el uso de aire acondicionado, como les había comentado, el uso de cubrebocas actualmente, la contaminación, en mujeres el maquillaje, principalmente ya las personas que son de edad avanzada y principalmente las mujeres que debido a los cambios hormonales generan muchas alteraciones a nivel ocular, desencadenando pues todo este proceso de la enfermedad del ojo seco, ¿de acuerdo? Entonces hay que darle mucha importancia. Entonces, todo este proceso nos va a desencadenar ciertos síntomas, ¿no? Entre ellos va a ser una visión borrosa, una visión doble, sensación de fatiga o de cansancio, puede llegar a incluso a haber fotofobia, el dolor, sensación de arenilla o de cuerpo extraño, que eso es un síntoma muy característico en este tipo de pacientes. Puede haber hiperemia, sensación de ardor, o incluso puede haber lagrimeo. En este caso, el lagrimeo se genera cuando existe una pérdida de la sensibilidad corneal, normalmente, o cuando existe una alteración en las capas de la película lagrimal porque se evaporan de una forma muy rápida o hay una alteración en alguna de las glándulas que producen esta película lagrimal, entonces se evapora muy rápido, el sistema nervioso inmediatamente lo detecta y empieza a producir más lágrima, pero esta ya no es de la calidad adecuada, ¿no? Entonces produce mucha lágrima buscando humectar la superficie ocular, pero esto nos genera un lagrimeo, además de que cuando la capa lipídica o la capa de mucina pues se ven alteradas, recordemos que estas dan la estabilidad a la película lagrimal, evitando que se derraman, pues es lo que nos puede generar también ese lagrimeo, ¿no? Ahora bien, como había comentado anteriormente, pues va a depender, o les decía que dependía de la gravedad del ojo seco, ¿no? Entonces hay diferentes clasificaciones del ojo seco en base a qué tan severo o qué tan grave es la enfermedad dependiendo de los síntomas que llega a tener el paciente y qué tan frecuentes son estos síntomas, ¿no? Tenemos que en este caso existen diferentes clasificaciones, una de ellas es una clasificación leve, moderado, severo e incapacitante. En este caso una clasificación leve o un grado 1 quiere decir que los síntomas o esos síntomas de ojo seco son ocasionales, ¿no? Se presentan de vez en cuando, probablemente cuando hay un cambio de temperatura, cuando realizamos ciertas actividades, cuando estamos en ciertos ambientes, ¿no? Pero no están presentes todo el tiempo, únicamente cuando realizamos ese, esas actividades. En un grado moderado, en este caso ya los síntomas están presentes durante más tiempo, ¿no? Ya no solo en esas situaciones específicas, sino que también antes, durante el día, una, dos, tres veces al día ya se empieza a presentar esa molestia de sequedad, de ardor o visión borrosa, y ya no solamente está asociado a ciertas situaciones específicas. En un grado severo es cuando ya esos síntomas están presentes la mayor parte del tiempo, ya son más intensos esos síntomas, ya molestan más, y en un grado incapacitante, aparte de que ya está presente todo el tiempo, esos síntomas impiden al paciente realizar sus actividades de forma normal, ¿no? Llegando a ser, como su nombre lo dice, incapacitantes. Esto se puede también ver en un grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, es exactamente lo mismo. Y lo que nos propone esta organización, que es del grupo de expertos en ojo seco, es clasificar el ojo seco dependiendo de la deficiencia que pueda tener ese paciente, es decir, si tiene una deficiencia acuosa, si tiene una deficiencia en la capa lipídica, que sea un ojo seco evaporativo, o que sea la combinación de estos mismos, ¿no? Sucedía antes que muchos de los profesionales de la visión se enfocaban únicamente en uno o en otro, es decir, mandaban tratamiento únicamente para una deficiencia acuosa o únicamente para una deficiencia evaporativa y no tomaban en cuenta o recientemente se dieron cuenta
que la gran mayoría de los pacientes tenían deficiencias de las dos partes, ¿no? Entonces, para evitar caer en esta parte de que un paciente o de que un profesional de la salud únicamente caiga en dar tratamiento para uno u otro, se buscó que este tratamiento o esta clasificación del ojo seco se basara en la sintomatología del paciente, ¿no? Va a suceder muchas veces que acude con nosotros algún paciente que probablemente no presente ningún tipo de síntoma, ¿no? Si nosotros evaluamos y realizamos la valoración correcta de ese paciente, podemos darnos cuenta de dos cosas. Una, que realmente no tiene signos, entonces podemos determinar que es un paciente normal y que no requiere ningún tratamiento para ojo seco. Y la otra es que sí ya presente signos de enfermedad de sequedad ocular. Esto va a ser muy frecuente en aquellos pacientes que han sido operados, ¿no? Porque la gran mayoría de las operaciones a nivel ocular, una cirugía refractiva, por ejemplo, pues dejan algunas cicatrices. Esto lo que ocasiona es que al momento de que durante el parpadeo se extienda la película normal sobre la superficie corneal, debido a esas cicatrices hay pequeñas zonas que no se humectan correctamente, ¿no? Entonces, esto a la larga, como ya lo vimos, va desencadenando poco a poco esa enfermedad del ojo seco hasta que ya llega a dar esa sintomatología, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, si detectamos que ya hay signos, pero que no tiene síntomas, únicamente hay que darle un tratamiento preventivo, como les había dicho, recomendar una lágrima artificial que se use de vez en cuando va a realizar ciertas actividades o cada cierto tiempo, para evitar que se pueda desencadenar toda esta enfermedad, ¿de acuerdo? Y la otra es que tenga alteraciones ya del sistema nervioso, donde, no esté generando esos síntomas, es decir, ya probablemente una enfermedad de ojo seco ya más avanzada, donde ya exista un daño en las células corneales y que debido a esta pérdida de sensibilidad, pues ya no le esté dando esos síntomas al paciente, ¿no? Entonces, en este caso, sí o sí se tiene que dar un tratamiento de ojo seco. Y en el caso contrario, que el paciente ya nos viene referido con síntomas, obviamente tenemos que realizar la valoración para ver esos síntomas y en base a esto poder dar o determinar qué tipo de ojo seco es el que tiene o cuál es la deficiencia que tiene ese paciente. Y si no tiene signos, si tiene síntomas, si no tiene signos, probablemente ya se deba a una parte de alteración del sistema nervioso que nos esté generando ese síntoma y en este caso pues ya hay que de canalizarlo a su médico general o con el profesional de la salud correspondiente, ¿no? Entonces, ya que tenemos toda esta parte, ya detectamos los síntomas, ya valoramos al paciente y sabemos más o menos qué tipo de ojo seco es, pues ya podemos proseguir a la parte del tratamiento, donde el objetivo del tratamiento es únicamente restaurar la homeostasis, es decir, restaurar ese equilibrio que existía antes, eliminar la sintomatología que tiene el paciente, porque esta enfermedad, al ser tan complicada, pues no siempre se va a poder eliminar la causa del mismo, ¿no? En muchas ocasiones sí, pero en muchas de ellas no. Entonces, siempre es importante comentarle esto al paciente, que va a ser únicamente para eliminar los síntomas y que no se va a curar con el tratamiento que nosotros le vamos a recomendar, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya cuando un paciente llega con nosotros a nuestro consultorio o a nuestra óptica, para poder diagnosticar esta enfermedad, pues va a ser siempre importante realizar una buena historia clínica, ¿no? Y una historia clínica tenemos que incluir algunos puntos muy importantes que son los que tienen aquí, pero que es importante siempre realizar una valoración muy completa del paciente para poder tener un mejor diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los principales puntos son los antecedentes médicos, tanto personales como familiares, y en este caso va enfocado a saber si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica o si ha tenido antecedentes de enfermedades de ojo seco o un síndrome de Sjögren o algo por el estilo, artritis, que nos pueda dar el dato de que esta persona probablemente también lo pueda desarrollar, ¿no? Entonces es bien importante siempre preguntar por estos antecedentes médicos. También es importante en este caso saber y preguntar si el paciente tiene algún tratamiento médico, ¿no?
si está tomando algún medicamento, drogas, tabaco, alcohol, ¿no? Porque son cosas que nos van a afectar directamente al sistema, a la superficie ocular y que nos pueden desencadenar un ojo seco. También es importante preguntar sobre el ambiente cotidiano, ya sea en su ambiente de trabajo, su ambiente en casa, su ambiente cuando está realizando alguna actividad específica, algún pasatiempo, y su ambiente al momento que, por ejemplo, si maneja este paciente, ¿no? Con esto nos referimos a, por ejemplo, si tiene aires acondicionados, si el ambiente es muy cálido, si no es muy cálido, si cuando maneja utiliza el aire acondicionado o no lo utiliza, si durante el trabajo está mucho tiempo en pantallas, si durante su pasatiempo, no sé, existe riesgo de algún, por ejemplo, si practica carpintería como pasatiempo, se dedica a herrería como pasatiempo o algo así, pues existe la probabilidad de tener cuerpos extraños que nos puedan generar un proceso inflamatorio, ¿no? O si su trabajo es realizar este tipo de actividades que puedan, donde la salud ocular esté comprometida, pues hay que darle mayor importancia a este tipo de pacientes al momento de darles el tratamiento correspondiente y simplemente recomendarles, pues igual una lágrima artificial que nos ayude a prevenir este, eh, un desarrollo de la enfermedad del ojo seco o a su vez también recomendar algún equipo óptico que nos ayude a la protección de esa superficie ocular, ¿no? Entonces es bien importante siempre preguntar por cómo es el ambiente en el que ellos viven, ¿no? También es importante preguntar si es un paciente usuario de lente de contacto. En este caso, si es un paciente usuario de lente de contacto, pues vamos a sí o sí recomendar una lágrima artificial, pero también es importante indagar sobre cómo utiliza ese lente de contacto, cómo se lo pone, cómo se lo quita, cuántas horas lo usa, cuántas veces se duerme con él, etcétera, etcétera, para poder determinar o darnos una idea de inicio para ver cómo está esa salud ocular o esa superficie ocular y también de esta manera adelantarnos a saber qué pruebas sí o sí vamos a realizarle a ese tipo de pacientes, ¿no? Y la otra parte también que es importante tomar en cuenta, pues son los síntomas que nos refiere el paciente y ya en la evaluación, pues nos daremos cuenta de los signos que podamos observar ahí. Aquí también les presento un pequeño cuadro, un diagnóstico diferencial, donde se incluyen algunos síntomas, como son el cuerpo extraño, ardor, prurito, y algunas de las patologías que llegan a presentar estos síntomas para saber si lo que estamos viendo, lo que estamos tratando enfrente es probablemente un ojo seco o probablemente es una alergia, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que una queratoconjuntivitis zika, un ojo seco, un síntoma muy característico de esta enfermedad, pues es la sensación de cuerpo extraño, ¿no? En este caso, dependiendo del grado de severidad de ojo seco, puede existir ardor, pero nunca va a existir comezón. Si el paciente nos refiere que tiene comezón, probablemente no sea un ojo seco, ¿de acuerdo? Por el contrario, si tenemos un paciente con blefaritis, no va a ser tan característico la sensación de cuerpo extraño, pero sí va a ser muy característico la presencia de ardor, que normalmente va a ser más intenso durante las mañanas. Bueno, en el caso de ojo seco, la sensación de cuerpo extraño normalmente va a ser más intenso durante las tardes. Y en el caso de una conjuntivitis alérgica, por ejemplo, o una alergia, el síntoma característico que va a tener va a ser la comezón o el prurito y normalmente se va a deber a cambios ambientales, ¿de acuerdo? Es un pequeño cuadrito que espero les pueda ayudar. Ok, esta va después. Bueno, ya que vamos a realizar la evaluación y una de las principales pruebas que podemos realizar en nuestra óptica o consultorio, pues es la realización de algunos test que consisten en una serie de preguntas que están enfocados a los síntomas que tiene ese paciente y qué tan frecuentes son estos síntomas, ¿no? Son pequeños cuestionarios que nos van a ayudar o que nos pueden llegar a facilitar el diagnóstico de una enfermedad del ojo seco. En este caso, el test de OSDI está dividido en tres partes. En una parte que abarca la parte de los síntomas del paciente y qué tan frecuentes son, la parte de las actividades y con qué frecuencia las realiza, y otra parte de los factores ambientales, es decir, cómo está si tiene síntomas durante algunas actividades, si tiene síntomas
cuando existen ciertas características ambientales y qué tan frecuentes son esos síntomas, ¿no? Sí, qué tan presentes están esos síntomas. Entonces, el paciente lo que tiene que hacer es únicamente contestar las preguntas y podemos observar, tiene una valoración del 0 al 4 y una de no sé o no contestó. Entonces, aquí lo que vamos a tener en cuenta, va a ser la suma que tienen todas esas preguntas que el paciente contestó. Las que no contestó, pues no las tomaremos en cuenta. Hacemos una sumatoria de todas esas preguntas y realizaremos la siguiente fórmula, que en este caso el total de preguntas lo multiplicaremos por 25 y se va a dividir entre el número de preguntas contestadas. Esto nos va a dar un valor. Ese valor, si es menor a 13, quiere decir que el paciente es normal y probablemente no tenga ojo seco. Si ese valor está entre 13 y 22, este paciente probablemente tenga un ojo seco en un grado leve a moderado. Y si esa puntuación está entre 23 y 48, y es un paciente que llega a tener un ojo seco ya en un grado moderado o grave o severo, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, no nos va a dar como tal el diagnóstico de ojo seco, pero sí nos va a ayudar mucho a encaminarnos a ese diagnóstico final. Y pues este test, igual lo pueden realizar ustedes mismos para ver qué tal están. Y pues siempre se tiene que complementar con algunas otras pruebas, ¿no? Existen muchísimas pruebas para el diagnóstico de ojo seco, pero algunas de ellas son bastante complicadas, por decirlo de alguna manera, o no están disponibles aquí en México, por ejemplo, o, o no es muy común que una óptica o en un consultorio los podamos realizar porque requieren de alguna maquinaria en especial, pero hay unas que sí podemos realizar en nuestra óptica o consultorio sin ningún tipo de problema. La primera de ellas es la evaluación del menisco lagrimal. En este caso la podemos realizar ya sea con una tinción de fluoresceína y un filtro azul cobalto o únicamente con una lámpara de mano. Y lo que vamos a evaluar es ese menisco lagrimal, es qué tan abundante es a un punto de vista muy clínico, ¿no? Es qué tan abundante esté en cuanto a lágrima, o qué altura o qué medida se le pueda tener ese menisco lagrimal. En este caso, un valor normal está entre 0.3 a 0.4 milímetros, ¿no? Es muy poquito, pero existen pacientes, por ejemplo, en el lado izquierdo que casi no se nota el lado derecho, perdón, que casi no se nota esa lágrima. Si en cambio en el lado izquierdo, pues sí se nota un poquito más, ¿no? Entonces, como les decía, es a punto de vista muy clínico, ya en su experiencia adquirirán más habilidad para poder evaluar esta parte, pero que sí recomiendo mucho pues empezar a realizar en nuestros consultorios para darnos cuenta de esa variedad de cantidad lagrimal que puedan llegar a tener nuestros pacientes, ¿no? Otra de las pruebas que podemos realizar sin ningún tipo de problema, la prueba del BUT o el tiempo de ruptura lagrimal, donde vamos a teñir con fluoresceína, de igual forma con un filtro azul cobalto. Podemos observar el tiempo de ruptura lagrimal, es decir, qué tan rápido se evapora esa película lagrimal, ¿no? Nos dice la literatura que el tiempo normal de un paciente es mayor a 10 segundos, ¿no? En mi poca experiencia clínica que tuve cuando estuve atendiendo pacientes y trabajando en óptica, la gran mayoría de los pacientes llegaba a tener un BUT, bueno, casi ninguno llegaba a los 10 segundos, ¿no? La gran mayoría de los pacientes que había estaba entre 7, 8 o 6, ¿no? Más o menos. Entonces, ya va a depender del estado en el que estén, ¿no? De la zona en que ustedes estén, pero sí es importante también realizarla para poder nosotros ir observando esas variaciones, ¿no? Entonces, aquí podríamos tomar, por ejemplo, un BUT mayor, en mi experiencia les diré con un BUT mayor a 7, podríamos decir que es un paciente relativamente normal, y una medición menor a 10 segundos, pues menor a 7 segundos en este caso, o 10 segundos, nos podría decir que este paciente probablemente tenga una alteración en esa película lagrimal o probablemente cierto grado de ojo seco, ¿no? Hay algunos pacientes que tendrán un BUT muchísimo menor, entonces ya podemos determinar el grado de severidad de ojo seco dependiendo de qué tan rápido se evapora esa película lagrimal. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las pruebas que podemos realizar es el test de Schirmer, ¿no?
Esta probablemente sea un poquito más complicada porque la que se recomienda más es el Schirmer 1, que es cuando se utiliza un anestésico tópico o local, en este caso, para evitar que se genere una lágrima refleja y los valores sean más reales, ¿no? En este caso, si tenemos una humectación de la tira de papel menor a 10 milímetros, pues nos estaría indicando probablemente ya una enfermedad del ojo seco, ¿no? Entonces, de igual forma va a depender mucho de la zona en que estemos. Sabemos que esta prueba se coloca esta tirita de papel en el párpado inferior, en la parte externa, y se puede realizar de dos formas, ya sea a los 5 minutos o a los 2 minutos. Según la literatura, realmente no hay mucha variación y las dos son totalmente seguras, entonces se recomendaría la de 2 minutos porque sabemos que es un tanto molesta, aunque si ponemos el anestésico tópico no será tanto, ¿no? Si realizamos sin anestésico, obviamente los valores de humectación del paciente van a ser mayores. En este caso, pues tendríamos que tomar probablemente un criterio un poquito mayor, por ejemplo, si es menor a 15, ¿no? Pues ya podríamos decir que probablemente llegue a presentar un ojo seco ese paciente, ¿de acuerdo? Ahora bien, otra de las pruebas que podemos realizar son las tinciones con rosa de bengala y verde de lisamina. En este caso, estas tinciones nos van a ayudar a detectar si ya existe daño epitelial, tanto en la conjuntiva como en la córnea, ¿no? Entonces, las células que ya están dañadas o las células muertas se van a teñir con estas dos tinciones, vaya. Y en un ojo seco, la forma de tinción, como podemos observar, es como en cono, ¿no? Entre más tinción o más células se llegan a teñir con estas dos tinciones, mayor va a ser el grado de ojo seco que pueda llegar a tener ese paciente, ¿de acuerdo? Aquí está la imagen, si pueden tomarle ahí una foto, una captura de pantalla, esto les ayudará mucho si realizan estas pruebas en sus pacientes, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya que realizamos las diferentes pruebas y ya más o menos tenemos los valores que ese paciente pudo llegar a tener, podemos determinar algún grado de ojo seco, ¿no? Y en conjunto con qué tan presentes están esos síntomas, con apoyo del cuestionario, con lo que nos comenta nuestro paciente, podemos determinar si ese paciente está en un grado 1, un grado 2, 3 o 4, ¿no? Y se le deberá de dar un tratamiento, ¿no? En este caso existen muchas dificultades para el tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque como lo habíamos dicho, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que va a estar presente ya para siempre, ¿no? Ya no se le va a curar al paciente. Entonces, el tratamiento que nosotros le vamos a dar es únicamente para aliviar los síntomas, ¿no? A veces el paciente cree que ya con colocarse las gotas durante un mes o hasta que se le acabe el frasquito gotero, ya se va a curar y ya no va a tener esos síntomas, ¿no? Entonces hay que dejarle bien en claro que esto no va a ser así. Otra cosa es que esta enfermedad tiene una fisiopatología muy compleja, ¿no? Como sabemos, existen, y además de que tiene origen multifactorial, esto va de la mano, sabemos, hay muchos procesos que se conocen, pero hay muchos procesos que no se conocen por el cual se puede generar un ojo seco, ¿no? Además de que existen muchísimas causas que lo generan, entonces es muy complicado llegar a dar un tratamiento porque en muchas ocasiones el paciente está tomando algún tratamiento médico, por ejemplo, y eso no está ocasionando una alteración de la superficie ocular, pero no siempre podemos suspender ese tratamiento porque en muchas ocasiones pues es vital para ese paciente, ¿no? Entonces esta parte donde se complica el tratamiento y el alivio de los síntomas del paciente, pero de igual forma hay que explicárselo al paciente porque si no se lo explicamos, el paciente va a creer que lo que nosotros le recomendamos no funciona y se va a ir con otro profesional. Va a suceder lo mismo si no le explica y le va a recomendar otra marca diferente y se va a ir con otro perfil y así sucesivamente y va a llegar con nosotros un paciente que ya probó todas las lágrimas artificiales del mercado y ya nosotros es más difícil, si no le explicamos, darle o recomendar una lágrima artificial en específico, ¿no? Y la otra parte es los síntomas que nos dice el paciente, ¿no? Porque a veces el paciente nos expresa un síntoma de una forma que a veces es un poquito complicado de entender. Entonces siempre hay que tener mucha paciencia con este tipo de pacientes y,
y tratar de explicarle una y otra vez con peras y manzanas para que lo pueda entender. Me piden que le regrese a la diapositiva anterior. Aquí está para que si le quieren tomar captura. De igual forma, si quieren el test de OSDI, también lo tenemos y si nos ponen por ahí sus correos electrónicos, se los podemos enviar si están interesados, ¿de acuerdo? Voy a dar ahí un segundito. Continuamos. Entonces, como les decía, es muy importante explicarle al paciente qué es lo que está pasando con la enfermedad, cómo se genera, cómo funciona la enfermedad y bajo qué circunstancias esos síntomas van a estar presentes. Por ejemplo, si le recomendamos una lágrima artificial, el paciente ya se va con su tratamiento, pero no le dijimos que si se pone a trabajar muchas horas frente a la computadora y con aire acondicionado, se le van a presentar más síntomas. El paciente va a pensar nuevamente, como les había dicho, que esa lágrima artificial que le recomendamos o el tratamiento que nosotros le sugerimos no sirve, ¿no? Y va a dejar de seguir el tratamiento y va a pasar lo que les explicaba antes, ¿no? Entonces, siempre bien importante informar al paciente de qué es lo que pasa con sus ojos, cómo funciona la enfermedad, bajo qué circunstancias va a presentar ciertas características o qué es lo que va a suceder en ciertas circunstancias para que el paciente pueda seguir el tratamiento correctamente. Ahora bien, el tratamiento va a ser escalonado, es decir, dependiendo de la gravedad del ojo seco que tenga el paciente, va a ser el tratamiento que nosotros vamos a recomendarle. Es importante decir que el uso de lágrimas artificiales va a ser siempre bien importante y va a estar presente en todos y cada uno de los grados de la enfermedad del ojo seco, ¿de acuerdo? Entonces, empezando por un grado 1, que recomendamos que eran síntomas muy leves, ocasionales, ¿no? O se presentaban de vez en cuando. Las medidas que nosotros le vamos a recomendar o el tratamiento que vamos a sugerir van a hacer tomar medidas ambientales o prevenciones ambientales, es decir, tratar de apagar ese aire acondicionado, si está en un ambiente muy cálido, tomar mucha agua, el uso de lágrimas artificiales, ¿no? La valoración, medicación y sistemas, que en este caso es trabajar de la mano con su médico general o de cabeza para ver la posibilidad de que ese medicamento o ese tratamiento médico que está tomando se pueda cambiar por otro medicamento o probablemente se pueda disminuir la dosis si es posible. Si no, pues no habrá otra alternativa, pero si es posible poder modificarlo para que esa salud ocular esté en el mejor estado posible. Y obviamente, como les había dicho, el uso de lágrimas artificiales, específicamente recomendarlas para cuando va a realizar esas actividades específicas o para cuando va a estar en ciertos ambientes, recomendarle el uso de lágrimas artificiales, ¿de acuerdo? En un grado 2, aquí ya probablemente puede existir inflamación o no existe inflamación. En un grado 2, recordemos que ya el síntoma ya es un poquito más severo, ¿no? Ya es más presente durante más tiempo. Entonces, si no existe presencia de inflamación, podemos seguir recomendando las lágrimas artificiales. Bueno, lágrimas artificiales con conservante, pero si ya existe presencia de inflamación, ya no podemos recomendar una lágrima artificial con conservante. Tenemos que recomendarle una lágrima artificial sin conservante, buscando mantener la integridad de ese epitelio corneal y que siempre, o evitar cualquier daño que se le pueda generar, ¿no? Entonces recomienda mucho el uso de lágrimas artificiales sin conservantes, además de todas el tratamiento del grado 1, que son las medidas ambientales, una buena alimentación y las valoraciones sistémicas médicas, ¿no? Entonces, si hay presencia de inflamación, pues en este caso se le recomendará algún antiinflamatorio ocular, ¿no? Que en este caso pues ya no nos compete tanto a nosotros, sino ya va más de la mano con el oftalmólogo y pues es importante siempre trabajar de forma interdisciplinaria, ¿no? Tanto con su médico general, que en este caso también trabajar de la mano con algún oftalmólogo, que a veces aquí en México pues es un poquito complicado, ¿no? Pero si existe la posibilidad, pues estaría muy bien, ¿no? Para darle un mejor trato a ese paciente y un mejor seguimiento, ¿no? En un grado 3, aquí probablemente nosotros tampoco entremos tanto, ¿no?
porque en este caso en un grado 3 ya lo que se opta mucho por la oclusión de los puntos lagrimales. En este caso se busca que esa película lagrimal permanezca el mayor tiempo posible sobre la superficie ocular, aportando esa humectación del mismo, ¿no? Se optan también por el uso de colirios de suero autólogo o lágrimas artificiales ya más enfocadas al tratamiento del ojo seco, ¿no? Ya más especializadas para un ojo seco ya más avanzado, y el uso de, de antiinflamatorios ya un poquito más potentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un grado 4 es donde nosotros podemos volver a entrar en el tratamiento de un ojo seco en un grado ya severo. ¿Por qué? Porque aquí se recomienda mucho el uso de lentes de contacto terapéuticos, ya pueden ser lentes de contacto blandos, ¿no? En este caso se utilizan únicamente para mantener esa superficie ocular muy humectada. El uso de lágrimas artificiales obviamente va a ser el indicador. También se utiliza mucho, se recomienda mucho el uso de lentes esclerales para el tratamiento de ojo seco. En este caso, también se recomienda mucho lentes especializados, lentes oftálmicos especializados, que básicamente lo que buscan es cubrir toda la parte de la órbita ocular, ¿no? Para que, o lo que buscan es mantener la humectación de la superficie ocular para evitar esa sintomatología, ¿no? En este caso ya se utilizan medicaciones ya a nivel sistémico, ya no tópico, sino a nivel sistémico, y en casos ya más graves se optan por las cirugías, ¿no? Entonces, pues es importante yo creo que conocer toda esta parte y saber que nosotros como optometristas, desde nuestra óptica, nuestro consultorio, también podemos ayudar a complementar el tratamiento del ojo seco de los pacientes, ¿de acuerdo? Bueno, como les había dicho, el tratamiento pues es escalonado dependiendo del grado. Pueden ser algunas lágrimas artificiales y conforme va aumentando la enfermedad, se recomienda ya lágrimas artificiales ya más especializadas para este tipo de grados, ¿no? Como les había dicho también, las lágrimas artificiales son el pilar para el tratamiento del ojo seco, ¿no? Y recordemos que el tratamiento del ojo seco está enfocado a recuperar esa homeostasis o ese equilibrio y eliminar los síntomas del paciente, más no a curarlo, ¿no? Que en este caso es un poquito complicado. Entonces, estas lágrimas artificiales, al estar en contacto con la superficie ocular, que están enfocadas a restablecer ese equilibrio de la película lagrimal, deben de tener ciertas características específicas que las hagan compatibles con la superficie, ¿no? En este caso, alguno de los 3 puntos más importantes va a ser la viscosidad, la osmolaridad y el pH que llegan a tener esas lágrimas artificiales que nosotros recomendemos, buscando aportarle un beneficio, porque si alguna de estas 3 características no se cumple bien, pues lejos de darle un beneficio podemos llegar a alterar o empeorar la situación del paciente, ¿no? Tienen como objetivo estas lágrimas artificiales prolongar el tiempo de humectación o aumentar o tener un mayor tiempo de permanencia sobre la superficie ocular, buscando mantener esa superficie ocular siempre bien humectada y obviamente aliviar los síntomas del ojo seco. Una lágrima artificial, entre más viscosa sea, mayor va a ser el tiempo de permanencia que tenga sobre la superficie ocular, ¿de acuerdo? Ahora, existen diferentes principios activos de lágrimas artificiales, existen muchísimas lágrimas artificiales en el mercado y nosotros en qué nos vamos a basar para poder darles el tratamiento correcto. Pues existen diferentes principios activos, algunos van a ser los derivados de la celulosa como la hipromelosa, mucopolisacáridos como el hialuronato de sodio, existen polímeros sintéticos como la polivinilpiloridona o PVP, existen algunos polímeros de igual sintéticos pero que tienen un mayor enfoque en humectación o que son más viscosos, como por ejemplo los carbómeros, ¿no? Cada uno de estos principios activos también depende mucho de la concentración de los mismos, pero van a tener cierto grado de humectación o tiempo de permanencia sobre la superficie ocular, que va de la mano con la viscosidad, y también entre más viscosas sean, existe una mayor o pueden generar una alteración de la visión. En este caso es una visión borrosa transitoria que se genera al momento de que se coloca la película lagrimal y en el proceso en el que se expande bien sobre la superficie ocular, pues genera ahí una pequeña visión borrosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que nosotros vamos a recomendar? Pues de acuerdo a un estudio realizado en España,
decían que uno de los principales principios activos recomendados es el ácido hialurónico. ¿Por qué? Número uno, el ácido hialurónico es una molécula que se encuentra de forma natural en el ojo, ¿no? Está presente en la matriz, bueno, en el cuerpo humano. Está presente en la matriz extracelular, en las articulaciones y en el ojo, principalmente está en el humor vítreo. Esto que nos genera que al ser un componente de origen natural, pues tenga una muy buena compatibilidad con el organismo, es decir, que no nos genera algún tipo de alergia o algo por el estilo, ¿no? Entonces ya tenemos un punto a favor muy importante. La otra es que debido, o es que esta molécula de hialuronato de sodio, una de las principales características que tiene es que es viscoelástica. Esto quiere decir que es capaz de pasar de un estado semisólido, que es la parte viscosa, a un estado semilíquido. Esto nos ayuda porque la parte semisólido, la parte viscosa, nos ayuda mucho a retener una gran cantidad de agua. Se dice que el hialuronato de sodio es capaz de retener una cantidad de X de veces su peso molecular, está entre, si no me acuerdo, hasta 1000 veces su peso molecular. Y entonces, es decir, que va a retener una gran cantidad de agua cuando está en la parte viscosa. Cuando pasa a la parte elástica o la parte semilíquida, lo que va a hacer es que esa parte o toda esa agua que atrapó, que almacenó, la va a liberar y de esta forma va a aportar una mejor humectación de la superficie ocular y una mayor hidratación en la superficie ocular, ¿de acuerdo? Entonces también tiene la característica de que es antioxidante, entonces nos va a ayudar a proteger el epitelio corneal del proceso oxidativo que se genera principalmente por algunos conservantes. Y también nos ayuda o tiene una característica que es mucomimética, que en este caso va a imitar a la capa de mucina, pues tiene la capacidad de interactuar con las proteínas que están en las células del epitelio corneal y conjuntival, adhiriéndose a estas superficies, garantizando un mayor tiempo de humectación o un mayor tiempo de permanencia sobre la superficie ocular. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista personal, ¿no? Es una de las mejores moléculas que existen hoy en día y pues yo no lo digo yo, sino también un estudio realizado en España nos dice que el principio activo más recomendado para un tratamiento de ojo seco pues es el ácido hialurónico, ¿no? Y ahora bien, en Avisor tenemos aquí en México dos alternativas que están enfocadas al tratamiento de ojo seco o a la humectación de la superficie ocular, buscando siempre aliviar la sintomatología de ojo seco, ¿no? En este caso, la primera de ellas se llama la Refresh Moisture. Es una lágrima artificial que viene en dos presentaciones y el principio activo es hialuronato de sodio. La ventaja que tiene es que es totalmente recomendable para usuarios de lente de contacto y para pacientes que no son usuarios de lente de contacto. Entonces, está recomendado para toda la población prácticamente, ¿no? Entonces, como les decía, es hialuronato de sodio. Lo que nos va a ayudar es aliviar los síntomas de sequedad ocular, como la irritación, la sensación de cuerpo extraño, disminución de esa sensación de cuerpo extraño, aliviar la fatiga ocular y a darle más comodidad al paciente, ¿no? Tener una vida más confortable. Como les había dicho, vienen dos presentaciones, una presentación de frasquito gotero de 15 mililitros, que en este caso tiene un conservante, que es la polihexanida, pero aquí es importante decir que, número uno, la polihexanida es de los conservantes más recomendados porque es la que, eh, eh, digamos que no causa alteración de la superficie ocular o daño en las células epiteliales en este caso, además de que la concentración que tiene, en este caso la Refresh Moisture del frasquito gotero, es mínima, es únicamente para que este frasquito gotero no se contamine, ¿de acuerdo? Además de que sumándole a que el hialuronato de sodio es antioxidante, pues no nos va a generar ningún tipo de alteración sobre la superficie ocular, entonces es muy seguro recomendarlo, ¿de acuerdo? En este caso, la presentación en unidosis, en este caso sí es libre de conservantes, únicamente el hialuronato de sodio, y como habíamos visto anteriormente, va recomendada para un ojo seco, probablemente en un grado 2, o también lo podemos recomendar en un grado 1 si nosotros así lo deseamos, ¿no? Las ventajas que tienen estos productos, número son bastante económicos. Si alguno de ustedes ya lo conoce, pues sabrá que un hialuronato de sodio en otras marcas
pues a veces son un poquito caros, ¿no? Aquí en México exceden, por ahí están entre, no sé, unos 350 hasta 500 pesos. Y la Clear Fresh Moisture es una muy buena alternativa, ¿de acuerdo? Además de que es hialuronato de sodio en una concentración al 0.10%, que va a aportar mucha comodidad a los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la presentación en unidosis, tiene mucha ventaja porque al ser sin conservante y venir en una presentación en unidosis o ampolletitas, es muy fácil de llevar, además de que el no tener conservante es muy recomendado para pacientes que son alérgicos, ¿no? Ahora bien, es importante decir que esta lágrima artificial es clasificada por la Secretaría de Salud como un dispositivo médico, es decir, que no requiere receta médica y lo podemos recomendar a nuestros pacientes y tener en nuestra óptica sin ningún tipo de problema, como si fuera alguna solución de limpieza para lente de contacto, ¿de acuerdo? Entonces, es una lágrima artificial con hialuronato de sodio en una concentración al 0.10% en dos presentaciones, frasquito gotero y en una presentación en unidosis. Es totalmente compatible con los lentes de contacto y para pacientes que no son usuarios de lente de contacto también la pueden utilizar y va a ser enfocada a tratar un ojo seco en un grado 1, probablemente grado 2 en la presentación de unidosis, ¿de acuerdo? La siguiente lágrima artificial que tenemos se llama la Carefresh Ocu-Dry. En este caso es una lágrima artificial ya más especializada, ya más enfocada para un ojo seco que va desde un grado moderado a un grado severo. La Carefresh Ocu-Dry nos va a ayudar a eliminar toda esa sintomatología de ojo seco, a restaurar la homeostasis que debe de estar en esa película lagrimal o en esa superficie ocular, perdón. No tiene conservantes, no tiene fosfatos, es muy amigable, por decirlo de alguna manera, es totalmente biocompatible con la superficie ocular y de igual forma se puede utilizar con o sin lentes de contacto. Está muy enfocada, bueno, está muy enfocada a todo tipo de pacientes que lleguen a presentar algún tipo de síntoma, como ya lo vimos, a causa ya sea de contaminación, el aire acondicionado, el uso de dispositivos electrónicos, pacientes que son posoperados, nos va a liberar todos esos síntomas, nos va a ayudar a lubricar, nos va a ayudar a humectar. Y los principios activos que tiene esta lágrima artificial, número 1 va a ser el hialuronato de sodio que viene en una concentración al 0.3%. Va a estar complementado con una polivinilpiroridona que nos va a ayudar a potenciar esa humectación que va a ofrecer el hialuronato de sodio. Y también viene con glicerina, que en este caso viene una concentración muy mínima, que básicamente está enfocada a potenciar la viscosidad o aumentar el tiempo de permanencia sobre la superficie ocular. Sumado a eso también tiene los electrolitos esenciales como son cloruro de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de potasio, que funcionan como nutrientes para la córnea que nos van a ayudar mucho a recuperar esa homeostasis. Además de que tiene un tampón o un balanceador de pH que nos va a ayudar a mantener siempre ese pH muy similar al de la película lagrimal, ¿de acuerdo? Entonces, como les había comentado, el hialuronato de sodio ya lo vimos, está presente en el globo ocular debido a esa propiedad viscoelástica, nos va a aportar una muy buena humectación y aportar un buen tiempo de permanencia sobre la superficie ocular. Pero para ayudar a que eso sea mucho mejor, pues se complementa con la polivinilpiroridona y la glicerina, que nos van a potenciar esa humectación y ese tiempo de permanencia, dando mejores resultados, ¿de acuerdo? La presencia de los electrolitos esenciales, como ya les había comentado, nos va a ayudar a restablecer esa homeostasis, a ayudar a esa nutrición de las células epiteliales, con el objetivo de que estas pues tengan los nutrientes correspondientes y maduren y crezcan de forma correcta. Y bueno, en conjunto, pues darle una mejor salud ocular a ese paciente, ¿no? Como les había dicho también, pues esta lágrima artificial o estas dos lágrimas artificiales son totalmente compatibles con los lentes de contacto. Un estudio realizado se realizó con 14 tipos de lentes de contacto pertenecientes a los grupos 1, 3 y 4 de la FDA y se sometieron o se utilizaron con estas dos lágrimas artificiales y después se observaron con detenimiento cada uno de estos lentes de contacto para observar si no existía alguna alteración de los mismos. Y en este caso,
pues no se detectó ningún tipo de variación, ya sea en potencia o diámetro de los lentes de contacto, tampoco hubo alteración de la apariencia física o alteración del color, no hubo ningún tipo de alteración. Entonces, con esto podemos determinar y decir que son totalmente compatibles con los lentes de contacto. Es importante decir que el hialuronato de sodio utilizado tanto en la Crefresh Moisture como en Ocudry, el hialuronato de sodio de alto peso molecular o de alta calidad, por decirlo de alguna manera. El dato que nos proporciona Visor es que el hialuronato de sodio, el peso molecular que tiene es mayor a los 1500 kilodaltones. Entonces esto es bien importante porque en muchas ocasiones en el mercado hay hialuronato de sodio del 0.30%, del 0.40%, o se ha vuelto como una competencia, ¿no? En diferentes laboratorios por ver quién tiene la mayor concentración de hialuronato de sodio de alguno de otros componentes. Pero existen diferentes tipos de hialuronato de sodio. Hablando del peso molecular, existen de bajo y de alto peso molecular, que en este caso el de alto peso molecular digamos que es el de mejor calidad porque nos ayuda mucho a la humectación como tal. Y en el caso del hialuronato de bajo peso molecular no ayuda tanto a la humectación, sino que va más enfocado a la parte de las cirugías, ¿no? Que ya ese es otro tema, ¿no? Y bueno, con esto concluiríamos la sesión del día de hoy. Aquí tienen mis datos por si tienen alguna duda. Y